FM 89.1, Radio Universidad. Contábamos que se está realizando una marcha que comenzó por la mañana con algunas actividades desde las 10 de la mañana y continuaba hasta finalizar dentro de poquito, ya están, mejor dicho, algunos manifestantes allí en la puerta del Ministerio de Defensa de la Nación, y tiene que ver con el decreto anunciado por Mauricio Macri que manifiesta que las Fuerzas Armadas van a estar colaborando con la seguridad interior. Estamos comunicados con Eduardo Barcesat, ya constitucionalista, y para saludarlo ya directamente. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bueno, con esta andanada de decretos y de medidas que contribuyen tan eficazmente al derrumbe institucional, decir bien es simplemente una forma ciudadana de saludarse, nada más. Bueno, referido al decreto tengo que decir que es franca y abiertamente inconstitucional por varias disposiciones de nuestra ley suprema. Primero está el artículo 75, inciso 27, el 75 es el que regula las atribuciones del Congreso, y el inciso 27 dice que le corresponde al Congreso dictar las normas para el funcionamiento y organización de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Es una facultad del Congreso de la Nación. Los decretos reglamentarios lo único que pueden hacer es desarrollar operativamente lo que está previsto en la norma superior, que es, en este caso, la ley nacional. Bueno, desde la época del gobierno de Alfonsín tenemos dividido claramente lo que es seguridad interior, de lo que es defensa nacional y de lo que es inteligencia, servicio de inteligencia, y no hay manera de poder introducir vía decreto, que tiene función meramente reglamentaria y que la Constitución dice con todas las letras que no pueden alterar el espíritu de las leyes. No hay manera de introducir una reforma en leyes de la nación vía decretos reglamentarios. A mayor abundamiento, una de las cláusulas regulatorias que se incorporó en la reforma del año 94, que es el primer párrafo del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, dice que el Poder Ejecutivo, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Entonces, no se puede estar mintiendo como ha hecho el jefe de gabinete al decir que este decreto no modifica las leyes que hemos mencionado previamente, porque si fuera así no se hubiera necesitado este decreto. Este decreto es para introducir como una hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas Argentinas la actividad del pueblo argentino en materia de protesta, descontento, etcétera, y esto es obviamente inteligencia militar sobre el pueblo argentino, prevención militar sobre el pueblo argentino y represión militar sobre el pueblo argentino. ¿Usted, Barcesat, tampoco le cree al ministro Aguad cuando afirma que no van a participar las Fuerzas Armadas de la represión en protestas sociales? No le creo, porque si fuera esa la intención real, repito, ya está una ley señera que se votó en su momento en el Congreso, me refiero al periodo de gobierno de Alfonsín, prácticamente por unanimidad de los votos de ambas cámaras del Congreso. Entonces, no entiendo cuál es la inteligencia. Bueno, hablar de inteligencia y de Aguad es un contrasentido, ¿no? No veo cuál puede ser la lectura que se le hace a este decreto, por el cual no introduce la hipótesis del conflicto interno ni del pueblo de la nación como objeto de represalia, investigación y prevención de las Fuerzas Armadas. No veo entonces cuál es el sentido, porque con la ley vigente ya estaba, y los dos decretos reglamentarios, estaba perfectamente definido que las Fuerzas Armadas no intervienen ni en inteligencia, ni en prevención, ni en represión interna respecto al pueblo argentino. Ahora, si esto lo han
supuesto, y lo que dice es lo que estoy refiriendo, es decir, van a intervenir en conflicto interno, llámesele estratégico, llámesele de custodia de recursos o riquezas naturales. Sí, porque tampoco está demasiado claro, ¿no? Digamos, es bastante ambiguo. Lo hacen, está hecho alambicado, avieso, torcido. También uno pensaría, bueno, ¿por qué no mandaron el proyecto entonces al Congreso si se trataba simplemente de una adecuación de la ley? Bueno, lo hubieran enviado al Congreso. Ahí están representados proporcionalmente todas las fuerzas políticas del país. Insisto en que de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, el primero es el Poder Legislativo, así que obviamente tiene una prevalecencia. Pero no, nada de esto se ha hecho. Nuevamente, así como en enero se mandó un mega decreto de 192 artículos que pretendían derogar 20 y pico de leyes y modificar otro tanto de disposiciones de leyes vigentes, estas atrocidades en la institucionalidad nos llevan a una situación de anomia, porque en definitiva no sabemos si van a prevalecer las leyes de la nación correctamente dictadas en el marco de la competencia del Congreso, o si este engendro avieso, mal redactado, etcétera, es el que va a prevalecer. Por supuesto que este gobierno va a intentar que sea su decreto. Yo creo que en esto tenemos que tener claridad. No podemos permitir una situación de anomia, es decir, que no se sepa ni la ciudadanía ni los órganos que están encargados de aplicar la normativa sepan qué es lo que realmente está vigente y rige. Entonces, frente a esto, me parece correcto que el Congreso de la Nación haya tomado como primera iniciativa la de, bueno, ellos dicen derogar, pero en realidad el verbo correcto es anular el decreto porque es una incumbencia propia del Congreso Nacional. Y estamos aguardando, antes que inicie o reinicie la actividad judicial, si algún fiscal o algún juez de la Nación, que tienen el deber de examinar la normativa, advierte la irregularidad institucional que se ha cometido, la usurpación de funciones del Congreso de la Nación, y lleva el tema al estrado judicial, que es el otro escenario institucional donde puede y debe operar la nulificación de este engendro normativo que hoy ha sido repudiado en las plazas, ¿no? Ahora, Barcesat, ¿el Congreso, por su parte, puede anular este decreto? Por supuesto que sí, porque es una incumbencia propia. Si alguien toma una potestad que es de uno, lo que uno tiene que hacer, que es el que tiene la legitimación para crear la norma, es el que tiene la potestad para anularla. ¿Y qué se necesitaría? Y se necesita una ley que anule, que diga, por tratarse de una potestad propia del Congreso de la Nación, anular el decreto 600 y pico de este año, y nada más. Pero tiene que salir por mayoría, tiene que ser aprobado en la Cámara. Tiene que obtener, como toda ley de la Nación, tiene que obtener, es una mayoría simple, la llamada mayoría absoluta, pero que significa 50% más uno de los presentes. Con eso en ambas cámaras se anula este decreto malhadado y avieso, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que hacer, no hay otra alternativa. Es decir, la judicial es siempre más lenta, más engorrosa, y además contamos con un poder judicial que está en general sometido a los mandatos del poder político de turno. Por ello, creo que es más confiable el Congreso de la Nación, donde están fuerzas representativas de distintos sectores. Por supuesto están las fuerzas del gobierno, que dirán que el decreto es una maravilla, pero será tan maravilla como lo es la economía y el estado de la economía, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el arreglo con los fondos buitres, y el endeudamiento externo extremo, la fuga de capitales que estamos asistiendo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí es donde tiene que dársele la solución política a un tema político, el Congreso de la Nación, y enhorabuena que aunque con esta ligera deficiencia, diría técnica, de que no es derogar, porque en el derecho se deroga lo que es válido, lo que es nulo se anula. Claro. Y aquí taxativamente la Constitución, vuelvo a decir,
99, inciso tercero, fulmina en su primer párrafo toda intentona del Poder Ejecutivo de legislar y apropiar atribuciones que son del Congreso de la Nación, ¿no? Y obviamente, doctor, en nuestro país, sobre todo, pero en América Latina, todo lo que sea referido a las Fuerzas Armadas se mira como de reojo, ¿no? Por un sector muy importante de la sociedad. ¿Usted cree que se necesita alguna reforma? Obviamente no de este estilo como el decreto que ha anunciado el presidente, pero ¿se necesita sobre las Fuerzas Armadas alguna reforma? No, ninguna. Me parece que ninguna, pero si quieren hablar de hipótesis de conflicto, hay que mirar el Atlántico Sur, hay que mirar el ingreso de Fuerzas Armadas y bases militares en el continente argentino. Esas son las preocupaciones esenciales que deberían tener las Fuerzas Armadas, viendo que son desplazados y que la tutela va entre comillas, del territorio argentino, de sus riquezas y recursos naturales, la tienen desde una base militar en las Islas Malvinas y desde las que se están instalando en el sur argentino y en la zona de la frontera norte. Eso es lo que debería preocupar a las Fuerzas Armadas, y esas son las hipótesis reales de conflicto, no que el pueblo argentino gane la calle, tenga movilización, ejerce el derecho de peticionar y de protestar frente a la pérdida de la condición de vida digna que está sufriendo el pueblo, con tarifazo, con ajuste, con encarecimiento de todo lo que es esencial para la vida cotidiana, ¿no? Lo aprovecho para consultarle acerca de dos cuestiones que también tienen que ver con esto que usted entiende mucho. Y usted mencionaba recién el acuerdo con el FMI, y hubo mucha también protesta por parte de la oposición para que pase por el Congreso. ¿Esto debería ser así también? Bueno, está taxativamente establecido nuevamente en el artículo 75, en este caso es el inciso 22, que es potestad del Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales celebrados con potencias extranjeras u organismos internacionales. Es decir, tanto aprobar como desechar es previo a la puesta en ejecución del tratado, ¿no? Bueno, acá tenemos un tratado con un organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, que continúa en el compromiso de entrega de nuestra soberanía, que delega en el fondo prácticamente dirigir la economía argentina, que nos mete otra deuda externa más de una cuantía significativa, y que además no es para una inversión, sino para mantener, alimentar y resolver la bicicleta financiera. Bueno, eso por supuesto tendría que ser aprobado o desechado. De manera que uno tendría que hacer un llamamiento para que los legisladores, al igual que han hecho con esta normativa sobre las Fuerzas Armadas, dicten otra ley diciendo que aprueban o desechan. Bueno, que decidan ellos. Por supuesto, yo estaría porque se deseche, pero que ejerzan su potestad constitucional y no que estén esperando a que el Poder Ejecutivo les envíe, después de que entró en ejecución, les envíe el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que, bueno, a ver qué es lo que hacen o dejan de hacer. No, tiene que ser el Congreso el que ejerza su potestad, porque está visto en estos dos antecedentes que el Ejecutivo apropia las atribuciones del Congreso, ¿no? Clarísimo. Y por último, agradeciendo ya su tiempo, una noticia que se conoció hoy, no sé si estará al tanto, pero en la legislatura de la provincia de Córdoba se va a estar debatiendo la próxima semana algo que tiene que ver con el debate que se está llevando a cabo en el Senado Nacional acerca del aborto, y es que los legisladores provinciales van a pedir a los senadores pertenecientes a esa provincia que no voten justamente la legalización del aborto. Esto es un proyecto de ley que se envía provincial instando a los legisladores nacionales para que no voten justamente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, yo he conocido de iniciativas como esta en algunas ciudades prohijadas por las intendentes,
Ahora me dicen ustedes esto del Congreso Provincial. Bueno, habrá que decirle a los legisladores que miren en el artículo 31 de la Constitución Nacional cuál es la estructura jerárquica del orden positivo argentino, y ahí se van a dar cuenta de que es un mamarracho pretender emitir una normativa de esa naturaleza, que es desconocer lo que se va a resolver o aprobar en la Cámara de Senadores respecto del tema tan candente de la legalización del aborto seguro, gratuito y público, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, le mandamos un abrazo grande, clarísimo como siempre. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado, constitucionalista y defensor de los derechos humanos, en contacto con nosotros, hablando un poco de todos los temas, pero principalmente con lo que tiene que ver en el decreto y a raíz de esta marcha que se está realizando por parte de los organismos de derechos humanos en el día de hoy, dejando en claro que obviamente el Congreso puede anular este decreto porque interrumpe las facultades del Ejecutivo por sobre el Legislativo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.